Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto para mí saludarlos desde Buenos Aires, Argentina. Quiero agradecer a los organizadores de este evento por haberme convocado para ser parte y poder compartir mi experiencia con todos ustedes. Mi nombre es María Belén Zanqueta, soy médica endocrinóloga, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, en mi país. Después hice una formación en osteología en la Universidad de Salvador y actualmente me desempeño como directora médica de una institución que se llama IRIM, que se dedica a la endocrinología, como directora de la maestría en osteología y metabolismo mineral de la Universidad de Salvador. Soy editora de una página web que se llama endoweb.net y trabajo en diferentes sociedades como la International Osteoporosis Foundation, la EOSDMR y sociedades argentinas como la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral. Así que mi trabajo es ver pacientes, hacer investigación y dedicarme a la docencia. Estoy muy contenta de que me hayan convocado a compartir con ustedes la charla de hoy. Vamos a hablar de las acciones extraóseas de la vitamina D. Les cuento que la vitamina D es uno de mis primeros amores. Mi tesis para recibirme de endocrinóloga fue sobre vitamina D, así que soy como una pequeña fanática de esta hormona y para mí es un placer compartir con ustedes. Espero que les sea útil. Así que voy a empezar comentándoles la agenda del día de hoy. Me preparé para qué diferentes aspectos vamos a ver sobre esta vitamina D. Primero repasar un poquito a qué llamamos acciones no clásicas de la vitamina D, por si alguno todavía no lo sabe o no lo recuerda. Y después hablar específicamente de la acción de la vitamina D sobre la salud muscular, de la acción sobre enfermedades crónicas como el cáncer y finalmente lo que a todos nos atraviesa en este momento, la acción sobre el coronavirus. Entonces vamos a comenzar. Ustedes recuerdan, esta es una imagen de la Revolución Industrial. En el año 1800, cuando empieza esta nueva era histórica en la que empiezan a haber fábricas y a trabajar y la gente se mueve del campo a la ciudad, se descubre una enfermedad llamada raquitismo, en el cual los niños tenían alteraciones severas de su crecimiento, y ahí viene la apasionante historia de la vitamina D, que se descubre que era la causa de esta enfermedad y se empieza entonces a asociar para siempre a la vitamina D con la salud del hueso. Pero de lo que vamos a hablar hoy es de una historia mucho más reciente. En 1975 se aísla el receptor nuclear de la vitamina D. O sea, como ustedes saben, las hormonas necesitan una llave para entrar a la célula y ejercer sus acciones. El doctor Mark Hausler descubre el receptor y es un receptor nuclear. Y entonces, una vez que se conoce este receptor, se empieza a ver que se encontraba en múltiples tejidos del organismo. O sea, no solo en el hueso, sino en la mayoría de las células. Con lo cual se abren las puertas a este fascinante universo de acciones extraóseas de la vitamina D. Acá pueden ver una imagen del núcleo celular y cómo la 1,25 vitamina D, o sea, la forma activa de esta hormona, se une con su receptor y luego de unido entran al núcleo. Una vez que está en el núcleo, empieza a tener influencia en muchísimos genes. Hay incluso investigaciones que dicen que genera influencia o acción en casi el 10% de nuestro genoma. Entonces, esta hormona, como todas las hormonas que tienen acción nuclear, como la hormona tiroidea, por ejemplo, tienen vastísimas acciones en nuestros tejidos. Les quiero hacer algunas diferencias entonces entre el rol clásico, el que les conté que se conoció en 1850, y el rol no clásico que se conoció más de 150 años después.
Las acciones clásicas están enfocadas, como ustedes saben, en mantener la calcemia en el rango normal. Las acciones no clásicas son muy diversas, porque dependen de cada tejido donde esté actuando la vitamina D. El paso clave en la acción ósea clásica es la 1-alfa-hidroxilación renal, que está estrechamente regulado por paratormona, por FGF23. El paso clave en las acciones no clásicas es la 1-alfa-hidroxilación también, pero no es renal, es propia de cada tejido. O sea, llega el sustrato a la célula muscular, por ejemplo, ahí se encuentra dentro de la célula muscular una propia enzima 1-alfa-hidroxilasa que hidroxila esta hormona y la activa según necesidad. Y no hay feedback negativo, pudiendo alcanzarse altas concentraciones locales. Entonces, una vez que supimos esto, se empezó a investigar y a asociar el déficit de vitamina D con múltiples enfermedades crónicas en estudios observacionales. Entonces se veía que pacientes con esclerosis múltiple tenían baja vitamina D, pacientes con diabetes tenían baja vitamina D, con cáncer de mama, con cáncer de colon, con enfermedades autoinmunes. Empezó a haber muchísimos trabajos que mostraban asociación. Entonces, acá tenemos que recordar que los estudios observacionales son generadores de hipótesis, no evidencian una causalidad. Entonces uno ve que hay pacientes con esclerosis múltiple que tienen déficit de vitamina D, pero no puede saber si este déficit de vitamina D es la causa de la esclerosis múltiple. Solo muestra una asociación y permite una pregunta. ¿Será que el déficit de vitamina D genera un agravamiento o un mayor riesgo para padecer esclerosis múltiple? Entonces, parecía que en un momento la vitamina D podía curar todo, todas las enfermedades. De hecho, se registraron más de 3.000 ensayos clínicos randomizados para intentar responder a esta avalancha de preguntas. Entonces, acciones extraóseas, les voy a enumerar algunas. Se pensó en la acción de la vitamina D en la función muscular, en la enfermedad cardiovascular, en la hipertensión, en la diabetes tipo 1 y tipo 2, síndrome metabólico, diferentes tipos de cáncer, inmunidad, incluso con COVID-19, como vamos a ver, enfermedades autoinmunes, preeclampsia, trastornos neurocognitivos, depresión, esclerosis múltiple. Estas son algunas de las más importantes de las que hay mayor evidencia. Vamos a empezar entonces a ver uno de los primeros aspectos que íbamos a tratar hoy, que es la acción de la vitamina D en la salud muscular. ¿Y por qué pensamos esto? Y esto de verdad hay mucha evidencia y esto está muy aceptado. Primero, el receptor de vitamina D se expresa en el músculo y estimula la síntesis de proteínas. Después se sabe que el déficit severo de vitamina D se asocia a debilidad muscular proximal, a la marcha de Pato, no sé si recuerdan, de la Universidad de la Facultad. Los estudios observacionales muestran una asociación positiva entre la vitamina D, la fuerza y la función muscular en miembros inferiores en personas mayores. Y también hay evidencia más sólida en trials randomizados en los que se demostró que la vitamina D mejoró la fuerza muscular, el equilibrio y la velocidad de marcha, y estos beneficios se tradujeron en disminución de las caídas. Con lo cual, hay muchas guías, varias, más de 4 guías, que actualmente recomiendan la prevención, la suplementación de vitamina D para la prevención de caída. Podemos decir que es una estrategia basada en la evidencia. Entonces, este es uno de los trabajos más clásicos en este tema, en el que se ve que baja el número de caídas, pero atención, solo en ensayos que lograron niveles de vitamina D séricas de al menos de 24 nanogramos mililitros. Como pueden ver acá en el recuadro, en este metaanálisis, estos trabajos que están marcados en violeta
son los que demostraron una disminución significativa de las caídas y todos tenían niveles de vitamina D, lograban niveles séricos de vitamina D mayores a 24 nanogramos mililitro, logrando una reducción del 23% del riesgo de caída. Pero atención que no se logró cuando se lograron niveles séricos menores de 24. Así que esto es importante. Para terminar este tema, entonces, actualmente sabemos que el déficit de vitamina D genera un deterioro muscular, esta enfermedad nueva que llamamos sarcopenia, aumenta las caídas y aumenta las fracturas y la fragilidad. Entonces, es muy importante que actualmente creemos que el efecto temprano y sostenido de la vitamina D sobre las caídas puede explicar gran parte de la prevención de fracturas de cadera que ya conocíamos con vitamina D. O sea, que la vitamina D en relación a la prevención de fracturas tiene un efecto dual. Por un lado, mejora la fortaleza ósea, como ustedes saben, y por otro, mejora la fortaleza muscular. O sea, que actuando en dos efectores, en el sistema musculoesquelético, es como la vitamina D previene las fracturas por osteoporosis. Ahora entonces vamos a pasar al siguiente tema que quería conversar con ustedes, que son las enfermedades crónicas, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer, y luego vamos a hablar de COVID. Entonces, como les comentaba antes, lo primero que se dio fueron estudios observacionales en los cuales se veía que las personas con enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes y distintos tipos de cáncer tenían déficit de vitamina D. Pero también sabemos que estas enfermedades se asocian a sedentarismo, obesidad, al envejecimiento, a la enfermedad crónica, a baja exposición solar, altas latitudes. Entonces acá no sabemos si realmente es el déficit de vitamina D o todos los factores de confusión que se asocian a una persona con déficit de vitamina D. Con lo cual, para responder estas preguntas, necesitamos de la implementación de rastreo de trials controlados, ¿sí? De randomized clinical trials. Uno de los que les voy a contar, muy importante, es el estudio VIDA de Nueva Zelanda, que se publicó en el año 2016, en el cual la intervención fueron 100.000 unidades por mes versus placebo. Incluyeron 5.000 pacientes de una edad entre 50 y 84 años y los siguieron por 3,3 años. Y los outcomes que buscaban era en enfermedad cardiovascular, infección respiratoria aguda, caída. Y en este trial no encontraron resultados significativos. Otro de los estudios importantes para comentar es el estudio Diabetes 2 de Estados Unidos, que se publicó en el New England hace poquito, en el 2019, en el cual la intervención fueron 4.000 unidades por día versus placebo, 2.400 personas, más de 30 años, 3 años. Lo que buscaban era ver si prevenían el desarrollo de diabetes, o sea, si era prediabetes, no pasaban a diabetes, y lo que encontraron es un riesgo relativo de 0,88 que no fue significativo estadísticamente. Y el otro trial, y además acá sí les quiero mostrar que en un análisis post-hoc sí vieron acción de la vitamina D cuando las personas tenían una vitamina D basal de menor a 12, o sea, un déficit severo. El último estudio que fue muy comentado es el estudio Vital. Este estudio también se publicó en el New England en el 2019. La intervención fueron 2.000 unidades de vitamina D versus omega 3 versus placebo. Fíjense, 28.875 pacientes incluyeron, muchísimos. Fue un trabajo súper importante que duró 5 años. Y buscaban comprobar la reducción de riesgo de cáncer invasivo de cualquier tipo, un evento cardiovascular mayor. Y como pueden ver, no encontraron grandes prevenciones con vitamina D de estos eventos, pero
también, luego de excluir los primeros 2 años, encontraron mortalidad una reducción en la mortalidad por cáncer, porque ustedes saben que el cáncer y en los eventos cardiovasculares llevan mucho tiempo para desarrollarse. Entonces, luego de que cuando hacen a más tiempo, sí lograron ver que la vitamina D disminuye la mortalidad por cáncer. Ahora, hay muchísimas críticas de estos trabajos y es una pena porque son trabajos súper importantes a largo plazo y de muchas personas. Pero, ¿qué es lo que le critican? Es que estos estudios pueden ser pocos realistas, porque realmente sabemos que el desarrollo de cáncer lleva muchísimos años y se necesita un gran número de pacientes para poder ver los outcomes. Y aparte, algo que es muy importante que tengan en cuenta, estas personas que ingresaron en estos trials tenían valores normales de vitamina D al ingresar. Y a personas normales les dieron suplementación. Entonces, la vitamina D, dice este artículo que lidera Virositian, es un nutriente umbral que nos va a proporcionar beneficios hasta un valor de suficiencia, solo en los sujetos que tienen deficiencia, y por encima de ese valor no se espera ningún beneficio adicional. O sea, por ejemplo, un ejemplo de la parte de endocrinología de la tiroides. El yodo genera beneficios, hay que suplementar con yodo a los pacientes que tienen déficit de yodo, porque tienen más riesgo de hipotiroidismo. Pero no vamos a darle yodo a toda la población. Y no va a generar beneficios darle yodo a alguien que tenga yodo normal. Con la vitamina D es lo mismo. Si queremos ver una acción de la vitamina D, tenemos que verla en personas que tenían déficit y que suplementamos. Así que la verdad que lamentablemente esos estudios fueron muy significativos, pero los resultados generaron demasiada confusión. Hay nuevos estudios, acá se los puse, pues los pueden ver después con detenimiento, que estamos esperando resultados. También son estudios prospectivos a 5, 3 años, en los que quieren evaluar diferentes enfermedades crónicas. Bueno, y ahora el último tema. Si están cansados pueden poner pause, pueden pararse, dar una vueltita y volver. Este es el último tema de mi charla. Hay un tema súper candente. La vitamina D puede prevenir, puede mejorar los resultados en pacientes infectados con COVID-19. Bueno, acá vamos a empezar hablando un poquito de la vitamina D en otras infecciones, ¿sí? Porque el COVID es algo nuevo, pero se viene estudiando la vitamina D en muchas otras infecciones. Entonces, por ejemplo, la neumonía aguda de la comunidad, hay estudios con vitamina D en los cuales vieron que con los hallazgos con suplementación de 20, cuando aumentaron a 40 en la rama de tratamiento, ayuda a una mejor resolución. En cuanto a la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, hay trabajos que han demostrado que disminuye la interleuquina 6. También hay trabajos que demostraron, este es reciente, que la vitamina D disminuye la PCR en pacientes diabéticos. En cuanto a riesgo de sepsis, no se encontró disminución de la tasa de mortalidad. Y en cuanto al riesgo de síndrome de estrés respiratorio agudo, se vio que la suplementación mejoró esta situación. Entonces, este es un metaanálisis muy importante en el cual se analizaron 25 trials controlados con placebo, con datos individuales de 10.933 pacientes, y se demostró que la suplementación con vitamina D disminuye en un 12% el riesgo de infecciones respiratorias, que el efecto protector más fuerte, nuevamente, fue en los pacientes que tenían una vitamina D basal menor a 10,
y que fue más evidente con dosis diarias o semanales versus las dosis en bola. Esta es una evidencia muy importante y muy contundente. Como ustedes saben, los metaanálisis son los que generan evidencia más contundente, más efectiva, más seria. Entonces, ¿qué hace la vitamina D en las infecciones? ¿Cuál es el rol de la vitamina D en la inmunidad? Tiene muchísimos roles. Primero, viendo la respuesta inmune innata, que es la respuesta más rápida, ¿sí? la primera que tenemos ante una infección, la vitamina D mejora la barrera celular, entrando al núcleo de las células y produciendo la síntesis de conexina 43 y caderinas, que mantienen esta barrera celular en los epitelios, evitando que ingresen los microorganismos. También, la verdad que es fascinante la historia de cómo generan péptidos antimicrobianos. O sea, cuando entra un péptido a una célula presentadora de antígeno, estimula la 1-alfa-hidroxilasa local, estimula la producción de calcitriol, de la hormona activa, y el calcitriol estimula la síntesis de estos péptidos de fencina, beta-2 y catelicidina, y estos péptidos son fundamentales para destruir a los microorganismos. Por eso hay mucha evidencia con tuberculosis, fue de las primeras enfermedades en las que se vio que la vitamina D juega un rol crucial en la respuesta de un paciente a la infección con la tuberculosis. También se ve su acción en los macrófagos, aumentando la quimiotaxis, autofagia de los microorganismos, infusión fagolisosomal y, como les dije, en la presentación de antígenos de las células dendríticas. Acá hay muchísima evidencia a favor del rol de vitamina D. Y en la otra parte de nuestras defensas, la inmunidad adaptativa es la que lleva un poquito más tiempo, es por la cual generamos distintas interleuquinas inflamatorias, como pueden ver acá, y terminamos generando anticuerpos. Acá la vitamina D juega un rol regulando, equilibrando y bajando la inflamación, porque como ustedes saben, toda esta inflamación puede terminar siendo dañina para nuestro organismo, como pasa exactamente justamente con COVID, con esta tormenta de citoquinas que termina generando eventos catastróficos y rápidos en el tejido pulmonar. O sea que hay mucha ciencia básica que avala el rol biológico de la vitamina D en la inmunidad. Ahora, yendo particularmente al COVID, en este gráfico, también de un autor argentino, ustedes pueden ver las principales vías implicadas en la evolución clínica a nivel pulmonar de pacientes COVID positivos. Y esto que seguramente habrán escuchado, el correlato, el balance entre los receptores ECA y ECA2. Para decirlo rápido y fácil, después ustedes pueden ver este gráfico con detenimiento, cuando en este equilibrio hay más ECA2, es mejor la evolución pulmonar. Y cuando hay una disminución de los ECA2 y predominan los ECA, tenemos una peor evolución pulmonar, y esto es lo que genera el COVID, porque utiliza los receptores ECA2 para entrar a la célula y como que los consume y nos altera este equilibrio. Bueno, justamente la vitamina D puede actuar interfiriendo y mejorando este balance entre ECA y ECA2. Entonces, acá tenemos que saber, como ustedes saben, la pandemia alteró la vida de todos, con lo cual quiero aclarar que hay muchos estudios observacionales que hablan de una tendencia positiva de la vitamina D, que la vitamina D se asocia a un menor riesgo de mortalidad, a menor ingreso a terapia intensiva, a menor necesidad de ventilación invasiva y demás.
Sin embargo, son estudios con muchas fallas metodológicas y es esperable en el nivel de emergencia mundial que estamos viviendo. Pero bueno, voy a contarles este metaanálisis que salió este año, que es muy reciente, con esta, digamos, con esta aclaración de que la evidencia no es tal vez la evidencia que estamos acostumbrados nosotros a exigir. Este metaanálisis, esta revisión, evalúa el impacto de los niveles de vitamina D y la suplementación en pacientes COVID-19. El objetivo primario es ver el efecto de la mortalidad y el objetivo secundario es ver el ingreso a terapia intensiva, ventilación mecánica, hospitalización, tiempo de estancia hospitalaria, digamos, la gravedad de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que encuentran? Acá pueden ver que hay una diferencia entre niveles de vitamina D mayores o menores de 20 nanogramos mililitros y la mortalidad por COVID. O sea, pareciera ser que en pacientes con menores niveles de vitamina D, como ven en el costado derecho, tienen hasta 2 veces más riesgo de mortalidad por COVID. En estos estudios se ve un poquito más claro, acá hay más superposición. Y también lo que se puede ver que los pacientes que no tienen COVID versus los pacientes que tienen COVID, hay una diferencia, acá pueden ver el 2%, 10%, 13%, 6%, o sea que la gente que se contagia COVID tiene valores menores de vitamina D. Entonces acá uno puede inferir, es que la persona que tiene buenos niveles está más prevenida, tiene menos riesgo de contraerse, o por ejemplo que los que se contactan con COVID consumen más la vitamina D. Esto nuevamente es una asociación, no podemos hablar de causalidad todavía, pero los datos son bastante contundentes. Y hay 3 estudios controlados por placebo. El primero, el estudio Covidiol de España. Acá aclararles que el calcifediol o la 25-hidroxivitamina D es un análogo de vitamina D, es igual a la 25-hidroxivitamina D de síntesis hepática. En este estudio comparan 50 pacientes que recibieron calcifediol versus la atención estándar, hidroxicloroquina y acitromicina. Y acá el grupo tratamiento, que recibió 0,500 miligramos de calcifediol al ingreso, 0,266 los días 3 y 7, y luego semanalmente. La edad media de los pacientes era 53 años, el 31% y el 46% de los participantes en cada grupo eran mujeres. Las características eran similares entre los grupos y fíjense que solo uno de los 50 pacientes que recibieron calcifediol requirió ingreso a terapia intensiva, mientras el 50% de los que no recibieron entraron a terapia intensiva, entonces realmente los resultados fueron estadísticamente significativos, pareciendo que la vitamina D mejora los resultados clínicos y evita un cuadro de mayor gravedad. Después hay otro estudio de la India, es un pequeño estudio que sugiere que la suplementación con colecalciferol puede conducir a una recuperación más rápida. Y en Brasil hay otro estudio de 240 pacientes con COVID-19, en los que le dieron una dosis única de 200 unidades internacionales versus placebo, que no encontraron diferencia en la duración de hospitalización, ni en la mortalidad, ni en la admisión a terapia intensiva o necesidad de respiración mecánica. Entonces, pareciera, según lo que dicen estos autores, que los pacientes con COVID-19 tienden a tener una menor vitamina D, que existe una tendencia entre el déficit de vitamina D y las complicaciones, y como les dije antes, la evidencia es limitada porque los estudios son de baja calidad. Hay mucha heterogeneidad en la definición de la deficiencia de vitamina D, no sabemos si la miden todos en el mismo momento,
en relación al diagnóstico de COVID. Los estudios, la mayoría son observacionales. O sea, esto es obviamente que es también por el momento que estamos viviendo. Entonces, ¿qué sí tenemos de evidencia? Hace muchos años que se estudia el rol de la vitamina D en la inmunidad y hay funciones comprobadas antimicrobianas, antiinflamatorias, inmunoreguladores y en la inhibición del sistema renina-angiotensina, como vimos, pero todavía no podemos demostrar una eficacia en la infección por COVID-19. Los datos epidemiológicos y de observación apoyan un vínculo entre la deficiencia de vitamina D y COVID-19, pero todavía la evidencia es indirecta. Hay estudios ongoing, hay estudios en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, España, en un montón de países, que justamente que más de 26 estudios que están estudiando con diferentes objetivos de endpoint primario. Entonces, vamos a concluir esta charla hablando de que hay muchos datos que apoyan el rol de la vitamina D. Es muy claro el rol de la vitamina D en el desarrollo y mantenimiento del sistema inmunológico y prevención de infecciones. Hasta que se conozcan estos resultados, esto es opinión personal y de los expertos que han publicado estos artículos que les mostré, sería prudente asegurar una suficiencia de vitamina D, especialmente en los pacientes de alto riesgo. Entonces, estos son mensajes tal vez más generales, pero para recordar o para repasar quiénes son los pacientes en los cuales tenemos que sospechar este déficit de vitamina D, y que por eso les comparto las guías argentinas en las cuales recomendamos dosar, si es posible, niveles de vitamina D, en los pacientes con osteoporosis, con historia de caídas y fracturas, en los síndromes de mala absorción, los pacientes que tienen que tomar de manera crónica anticonvulsivantes, glucocorticoides, polistirenina, ketoconazol, enfermedades reumáticas, los obesos, porque ustedes saben que hay un secuestro en la grasa y hay una menor disposición de vitamina D sérica, enfermedades neurológicas, los trasplantados, insuficiencia hepática, las embarazadas y los pacientes que no pueden o tienen contraindicación o no quieren exponerse al sol. Nuestras guías recomiendan entonces, acá pueden ver las dosis de reflexión, que son diferentes, pueden ser diarias, semanales o mensuales. Esto es hasta que alcanzamos niveles adecuados, que generalmente son 2 o 3 meses, y las dosis de mantenimiento, que son menores, que acá pueden ver que van de 800 a 2000 por día o 100.000 cada uno cada 3 meses. Estas son dosis de mantenimiento aceptables. Entonces, con esto espero que les haya sido de utilidad, que les sirva para su práctica clínica. Les vuelvo a agradecer la invitación y les mando un saludo cordial desde Buenos Aires, Argentina.